Pues un gusto, mis hermanos, reciba grandes bendiciones, mi hermano, en Cristo Jesús. Y pues hoy tenemos el privilegio de compartir con nosotros al pastor Vicente Arcila. Él es de Actopan, Hidalgo, y él es el que nos va a compartir hoy la palabra. Bienvenido, Vicente, pues que Dios te use y que tengas esa palabra para todos y cada uno de nosotros. Y pues recibo un cordial saludo, mis hermanos, todos los que están aquí integrados de los distintos lugares y países, pues reciba fuertes abrazos y vamos a darle paso al pastor Vicente para que nos salude y nos bendiga con la palabra. Amén y amén. Adelante, Vicente. Gracias, Pastor Javier. Que Dios me lo bendiga mucho. Gracias, familia Llobel. Una bendición estar esta noche con ustedes y tener este enorme privilegio de partir el pan esta noche. Y oremos al Señor para que con su Espíritu Santo nos guíe, nos ilustre, nos enseñe, nos ministre, ¿verdad? Y que la palabra sea un consejo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y seamos muy bendecidos. Así es que lo invito a que junto conmigo pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir hoy, Señor. Gracias porque tu compañía, Señor, ha sido valiosísima en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras labores, Señor, y en nuestro caminar, Padre, en este día. Hemos sentido tu compañía, tu favor y tu bendición, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que en este momento han apartado este tiempo, Señor, para estar congregados, para estar reunidos, Señor, en esta congregación, en esta familia, en esta hermosa iglesia Llobel. Y queremos honrarte, Señor, queremos honrarte con nuestra atención, con nuestra obediencia, con nuestra sensibilidad, Señor, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Permite en esta hora, Señor, que aún nuestro cuerpo sea sometido y sujetado, Señor, a tu voluntad y podamos, Señor, atender tu llamado, tu consejo, tu palabra, sin interrupciones y sin ningún contratiempo, Señor. Bendice a los hermanos que se estarán conectando todavía más adelante, Señor, y que ellos también puedan recibir, Padre, la porción en la bendición de esta noche. Gracias por tu siervo, Javier Soria, Señor, y por esta bendición que nos permite, Señor, de sentarnos a la mesa y de cenar, Señor, de tu palabra, de tu alimento espiritual. Háblanos, Señor, aquí estamos, listos para escuchar, listos para obedecer, listos para aprender y para poner en práctica, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, te decimos, habla, sé tú en nosotros, deseamos que tú crezcas y que cada día nosotros menguemos en voluntad, Señor. Y sea apreciada tu gloria, tu poder, tu majestad a través de nosotros, a través de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues un fuerte abrazo, amados hermanos, un gozo enorme el poderles saludar y escucharles. Estar esta noche reunido con ustedes es una bendición. Contemplando precisamente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se muestra en los más grandes detalles, pero también en los pequeños. En esas cosas en las que llegamos a considerar rutinarias, debemos tener la sensibilidad de considerarlas también un milagro de Dios. Sobre todo por la época y el tiempo que nos ha tocado vivir, del que nos debemos sentir privilegiados, porque Dios en su gracia y en su voluntad nos ha diseñado para vivir precisamente estos tiempos, amada familia. Y bueno, hoy quiero compartir este pan con ustedes. El tema de esta noche es así sencillo, es una sola palabra, pero muy importante: paz. Y hablar de paz en un mundo de tensión, en un mundo caótico, se vuelve ya un reto, se vuelve un desafío, se vuelve una actividad, pudiéramos llamarle extrema, porque obviamente habrá diferentes opiniones, habrá diferentes líneas ideológicas y también interpretaciones virtualmente de la mente, del corazón de cada uno
de los seres humanos, de cada uno de los escuchas, de cada uno de los hermanos. Y bueno, hermanos, precisamente hablar de paz, estoy completamente convencido que se ha vuelto una necesidad, porque estamos observando, estamos descubriendo precisamente que el mundo está hiperrevolucionado y están sucediendo muchas cosas de una manera tan acelerada, tan rápido, que de pronto, como iglesia de Cristo, tengo la necesidad de atender, de apreciar, de visualizar, pero no desde una perspectiva terrenal, humana, ordinaria, sino con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, a través de las Escrituras, para que este tema, esta palabra, este sentimiento, este don, la paz, sea un ingrediente importante, sobre todo en estos días. Cuando hablamos de la calma, cuando hablamos de la quietud, cuando hablamos de tranquilidad, el ser humano, la sociedad, está claramente convencida de que necesita esos elementos, necesita esos sentimientos, esos ingredientes en su vida. Una persona de negocios, un empresario, busca la calma, busca la tranquilidad, busca la paz. En su oficina, en su empresa, en su lugar de trabajo. Incluso un ama de casa, a pesar de que está en un lugar seguro, que es su hogar, se ve precisamente atrapada por el tiempo, por las actividades, por las labores que debe realizar en casa. Y máximo en estos 2 años que hemos atravesado una pandemia donde todo se vio alterado, todo se vio trastocado. Y bueno, una mamá con todos los hijos en casa, incluso con papá o algunas otras visitas, que ya se ven obligados por la pandemia a permanecer en un solo lugar, resguardados, en cuarentena, pues entonces la mamá, la ama de casa, se ve en la necesidad de tener tranquilidad y de buscar paz, de buscar calma. Un estudiante, bueno, está precisamente ocupado de que los medios de comunicación virtuales a través de Internet se volvieron una herramienta importante ahora para estudiar y obviamente que no tuvieron los mismos efectos que cuando estaban en el salón, en el plantel, y ahora sus calificaciones se ven alteradas, se ven también afectadas por estas circunstancias, y esto también le roba la paz al estudiante, a los hijos. De alguna manera todos queremos y todos buscamos tener paz. Mucha gente está esperando que pase la pandemia para irse de vacaciones. Mucha gente está esperando que haya ya una determinación de parte de los diferentes gobiernos para volver a una aparente normalidad. Todo el mundo está buscando paz, todo el mundo está anhelando la paz. Sin embargo, y siendo sinceros, aquí ya hablé del empresario, del ama de casa, de los hijos, de los estudiantes, pero ¿y los cristianos? Los cristianos también se vieron afectados, las iglesias se cerraron, los lugares de reunión no estuvieron abiertos, no se pudo hacer reuniones presenciales y ahora la iglesia se vuelve literalmente virtual. La iglesia digital ha empezado a funcionar y eso también alteró la vida espiritual de mucho cristiano que tradicionalmente se acostumbró a vivir religiosamente su fe y no quedan fuera de esta necesidad, de esta búsqueda de paz. Todos queremos tener paz. La mayoría estamos viviendo precisamente este mundo revolucionado, este mundo superacelerado, y no están excluidos los cristianos. Tenemos que admitir que se experimenta tensión, se experimenta preocupación, se experimenta la ausencia de tranquilidad.
problemas, dificultades. Y más ahora, si prestamos atención, abrimos los ojos y los oídos a muchas voces que se dejan oír por todos lados. Recordarán, primero todo mundo era virólogo, después ya todos sabían y tenían experiencia en cuanto a pandemias. Después ya mucha gente se volvió experta en vacunas y en farmacología. Curiosamente ahora, en este año 2022, este mes que comienza de marzo, ya vemos a muchos expertos en geopolítica y en estrategias de guerra. Todo el mundo hablando de estos temas tan populares, pero estoy notando que no hay mensajes de paz. Sí, ahorita con este conflicto allá en Europa, en Ucrania precisamente, empezamos a ver en las redes sociales la palabra paz, pero se concentra únicamente en una región de nuestro planeta, y eso es Ucrania. La gente se está acostumbrando a vivir bajo tensión. La iglesia cristiana también se está acostumbrando a vivir sin paz. Y este es un factor que desafortunadamente afecta la vida del mundo entero. Si la misma iglesia cristiana que las escrituras muestra es la luz y la sal del mundo, si esta iglesia cristiana no tiene paz, entonces el mundo también se ve literalmente afectado. Todos sufriendo de tensiones, todos preocupados. Se escuchan las noticias y hablan de crisis global. Se escuchan los programas de entretenimiento y todos hablan de guerra. Se escuchan los mensajes de las iglesias cristianas en televisión y están con el mismo tema. Las iglesias que tienen sus reuniones virtuales en diferentes plataformas están hablando del mismo tema. Y es curioso, hermanos, echar un vistazo así sensiblemente a estas condiciones que nos rodean, y las estadísticas dan datos interesantes. Por ejemplo, mire, 7 toneladas de aspirinas se consumen todos los días, por día, 7 toneladas de aspirina. Las ventas de tranquilizantes son las más altas de todos los tiempos. Y justamente si hablamos, por ejemplo, de las ventas de libros, la mayoría de la gente está buscando libros que les inspiren paz y tranquilidad. Los temas sobre la paz interior se convierten en grandes éxitos. Hablando de podcasts, hablando de canales de YouTube, todo lo que tiene que ver con música instrumental, paz interior y algunas otras corrientes ideológicas como el yoga y doctrinas orientales o de la India, están teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque la gente se está viendo en la necesidad de tener paz. Tanto estrés no es saludable. Y me preguntarán, pastor, ¿y esto qué tiene de nuevo? Esto se ha vivido desde hace mucho tiempo. Sí, es verdad, pero ha adquirido un poderío, un señorío, esta falta de paz, de una manera interesante. Ahora, si se dan cuenta, estoy haciendo un preámbulo a nivel global, pero vamos a dejar eso atrás, vamos a dejar eso de lado, vamos a concentrarnos en la iglesia de Cristo, en los hijos de Dios, en los creyentes, en los cristianos. Sí, esto de que no hay paz no es nada nuevo. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido pruebas, siempre ha habido desiertos. Lo curioso es que hoy, volteando a ver a la iglesia cristiana en los medios de comunicación y en las redes sociales y en las diferentes plataformas virtuales de comunicación, es claro que la predicación va dirigida en una corriente semejante
al mensaje que no es cristiano. Desde hace casi 3000 años, Salomón escribió algo interesante en Proverbios capítulo 3, versículo 2, y los invito a que vayamos ahí. Y esto que escribió Salomón, precisamente tiene que ver con lo que hoy vamos a compartir. Y dice así las Escrituras: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Estoy en el versículo 1, hermanos. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Estoy leyendo la versión de las Américas. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Esto lo escribió Salomón y a mí me pareció una porción escritural importante para arrancar el tema de esta noche, porque juegan un papel importante para obtener paz, la enseñanza de Dios y sus mandamientos. El que no olvidemos las enseñanzas y que en nuestro corazón guardemos sus mandamientos, produce una vida plena, una vida perdurable, años de vida y paz. Esto me llamó particularmente la atención porque si observamos a la iglesia correr en el mismo sentido en el que está corriendo el mundo, si observamos al creyente preocuparse de la misma manera en que se preocupa uno que no es creyente, cuando estamos escuchando al mundo hablar de crisis global y al mismo tiempo la iglesia se unifica en esa voz, predicando de crisis global, entonces uno se pregunta, ¿dónde está la largura de días? ¿Dónde están los años de vida y la paz de la que habló Salomón? ¿Dónde están? Es curioso. Y antes de continuar, hermanos, quiero hacer un paréntesis y recordar a nuestro Señor Jesucristo, cuando en forma humana estuvo entre nosotros. Él encaró dos religiones judías importantes en su tiempo, que eran los fariseos y los jebuseos. Y me llama la atención el recordar, por ejemplo, que estas dos corrientes religiosas allá en Israel, de judíos, estas corrientes religiosas estaban de acuerdo, estaban organizados, estaban, ¿cómo se puede decir?, en armonía con la política y el gobierno de ese tiempo, el Imperio Romano. Así es que había cierta sociedad en las decisiones que tomaba Roma con las decisiones que tomaban estas religiones, los fariseos y los jebuseos. Algo semejante a lo que he podido ver en estos últimos días. La iglesia cristiana parece que se ha puesto de acuerdo con la opinión del mundo en general. Parece que la iglesia cristiana está corriendo en el mismo desenfreno, está corriendo en el mismo sentido, está dejándose llevar por la corriente de los diferentes gobiernos del planeta o de lo que de alguna manera está imperando en el mundo entero. La iglesia corre igual como en los tiempos de Jesús. Los fariseos se ponían de acuerdo con los romanos, los jebuseos se ponían de acuerdo con los romanos y el enemigo era Jesús. Jesús era la verdad. Literalmente hablando en esos tiempos. Él sigue siendo la verdad, es la única verdad. A eso decimos amén y decimos gloria a Dios. Pero cuando Jesús en forma humana, cuando Dios en forma humana, es decir, Jesucristo, estuvo en la tierra, se enfrentó a esa circunstancia. Hoy la iglesia cristiana tiene el mismo reto, tiene el mismo desafío. Y déjeme insistir, es curioso ver que las voces que se hacen oír de la iglesia cristiana van de acuerdo a las voces que se hacen oír en la política del mundo global.
Si la gente habla de crisis, la iglesia también. Si la gente habla de muerte, la iglesia también. Si la gente habla de guerra, la iglesia también. Si la gente habla de las vacunas, la iglesia también. Si la gente habla de la pandemia, la iglesia también. Si la gente habla de Rusia contra Ucrania, la iglesia también. Es curioso. Sigue habiendo esa influencia poderosa del mundo sobre los que se hacen llamar iglesia. Y me preocupa mucho, querida iglesia Llobel, porque significa entonces que hay ausencia de paz. Yo quiero platicar con ustedes esta noche. No sé si será una plática larga, no sé si será una plática corta. Dios sabe lo que estamos necesitando en nuestros corazones. Para mí es muy triste, es difícil, es pesado encontrarme con muchos hijos de Dios, muchos creyentes sin paz, estresados, bajo tensión, preocupados. Me he encontrado con muchas opiniones, con muchas expresiones, literalmente, de forma presencial, de forma virtual, en mensajes del correo electrónico, en WhatsApp, en las diferentes redes sociales. La iglesia expresa esa inquietud, incluso cierto miedo. Hay caos, al igual que en el mundo, hay confusión. Por ejemplo, ahorita hay un conflicto bélico en Europa. Rusia invadió Ucrania y ya los cristianos están hablando que Gog y Magog, que las profecías de la Tercera Guerra Mundial, que el bombardeo nuclear, que las referencias escatológicas del fin del mundo. Eso no demuestra más que una falta de paz. Hay una intención buena, sí, ok. Quizás hay una buena intención, pero no se han percatado, no se han dado cuenta, no han abierto los ojos, no han despertado, no se enteran de que están corriendo en la misma dirección que el mundo y van dejándose llevar por la misma corriente que el mundo. El mundo busca paz, se acerca a la iglesia y la iglesia habla de Gog y Magog y ahí no hay paz, la gente está alterada. Hay una paz, que es la primera que quiero platicar con ustedes, iglesia. Hablaremos de 3 clases de paz. La primera, muy importante, es la paz espiritual. ¿Y qué es la paz espiritual? Es la paz con el Señor. ¿Qué es paz espiritual? ¿Qué es tener paz espiritual? Es tener paz con el Señor. Yo les pregunto, familia, ¿usted puede ver a la iglesia cristiana? Obviamente no estoy hablando de Llobel, estoy hablando de la iglesia cristiana en el mundo, en global. ¿Usted puede ver a la iglesia cristiana disfrutando, manifestando paz con el Señor? Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1, familia. Y aquí las escrituras nos dejan ver esta luz maravillosa. Leo en la versión de las Américas otra vez, hermanos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así escribe el apóstol en esta carta a los romanos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta obligada, querida iglesia Llobel, ¿los cristianos realmente manifiestan paz con Dios? ¿De verdad la iglesia cristiana en el mundo está disfrutando de tener paz con Dios? ¿O la gente ahorita tiene miedo? Piensa
Si hoy se muere, ¿realmente se irá al cielo? Tienen esa duda, tienen esa confusión, no tienen la seguridad, no tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe no podemos tener paz con Él. No es Jesucristo el centro de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra opinión, de nuestro mensaje, sino que es lo que el mundo dice, lo que todos andan hablando, así habla la mayoría de los cristianos. No es un mensaje cristocéntrico. Ahora todo el mundo hay que hablar de crisis, hay que hablar de problemas. Y los supuestos profetas que se están levantando hasta por debajo de las piedras, ahora todo el mundo anda espantando a la gente cuando la gente lo que está buscando es paz. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo es nuestro centro. Jesucristo, su obra, su gracia, su redención, su sacrificio, su resurrección, se ha transformado precisamente en que ahora nosotros delante de Dios somos justos por lo que hizo Jesucristo, y esto nos hace tener una fe que nos invita a vivir en paz con Dios. Tenemos que tener paz con Dios antes de que podamos tener cualquier otra clase de paz. La paz espiritual es importante y solamente hay un camino, solamente hay una forma de obtener esta paz espiritual, y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Decimos amén, iglesia? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener paz espiritual. Leamos Juan 14:6. Los invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y dice así las Escrituras. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos tener paz espiritual de otra manera. No podemos tener paz espiritual con una reflexología, con una ideología de Medio Oriente, como el yoga en la India, en fin, tantas filosofías que se han hecho populares en este momento por la necesidad de paz de la gente, que incluso la misma iglesia cristiana ha caído en esas trampas por su búsqueda de paz. Esa necesidad de paz espiritual ha llevado a la misma iglesia cristiana a acudir a herramientas de reflexión, herramientas de tranquilidad, de calma, a través de música espiritual, a través de sonidos con frecuencias almáticas, en fin, tantas filosofías, tantas ideologías. Hoy la gente ya no prende la televisión el cristiano, pero abre podcast y está escuchando especialistas en geopolítica, especialistas en farmacéutica, y está buscando tener paz. Ahora, ya no quiero oír esas noticias, ahora voy a escuchar música relajante, ahora voy a poner música para orar, música instrumental, piano, se quieren relajar. Ey, tranquilo, alto, quietos. El único camino a la paz espiritual es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro fundamento, nuestra puerta, nuestra salida, nuestra liberación, nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Y necesitamos esa paz espiritual. Si en el espíritu hay caos, entonces, querido hermano, todo a tu alrededor se va a descomponer. Si en tu espíritu hay caos, si en tu espíritu no está la seguridad de tener paz con el Creador, de tener paz con Dios, con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, si en tu espíritu no estás plenamente convencido de poder disfrutar de esta paz, no importa de qué otra manera la busques, no será permanente. Hoy te quita la paz un tema, mañana te quitará la paz otro tema. Continuamente estarás en búsqueda de diferentes métodos para obtener paz interior, para tener paz espiritual. Eso no te va a solucionar la vida.
Me gustaría decirles, familia, que muchos tienen problemas de matrimonio porque su espíritu no está en paz. Muchos tienen problemas con sus hijos porque su espíritu no está en paz. Muchos tienen problemas con su familia, con el suegro, con la suegra, porque en su espíritu no hay paz. Muchos tienen problemas con sus gobiernos porque en su espíritu no hay paz. Muchos tienen problemas con su iglesia porque en su espíritu no hay paz. Si no tienes paz con Dios, no tendrás paz con nadie, ni contigo mismo, ni contigo mismo. La paz espiritual es un elemento prioritario. No puedes decirme que estás en paz con todo mundo si estás en conflicto con Dios. Eso sería una gran mentira. Nadie puede engañarnos diciendo que están tranquilos con el mundo si no tienen paz con Dios. Eso es mentira, eso es falso. Así que la paz espiritual, familia, es importante que comencemos a atesorarla, a apreciarla, buscarla, trabajarla. Si no la tienes, pedirla. La puerta es Jesús, el camino es Jesús, la verdad es Jesucristo. Nuestra paz está en Jesucristo, no está en ningún otro medio. Después de la paz espiritual, querida iglesia Llobel, quiero platicarte de la paz emocional, la paz del alma. Primero tenemos que tener paz con Dios, ¿ok? Se va entendiendo, esa es la paz espiritual. Entonces, cuando ya logramos, o cuando ya tenemos, perdón, no es cuando ya logramos, porque el logro es de Jesús, no nuestro. Cuando ya disfrutamos de la paz espiritual, ahora podemos tener paz emocional. Tenemos paz con el Señor, ahora podemos tener paz con nosotros mismos. En esto es en lo que la mayoría de la gente piensa cuando se utiliza la palabra paz. En una paz interna, emocional, en una paz almática, en una paz que tiene que ver con bienestar, ¿sí? Con orden interior. Vamos a la Biblia, vamos a las Escrituras, amada familia. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y leemos en esta porción. Escribe el apóstol lo siguiente: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este versículo nos da mucha tela que cortar. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Ya solamente esta parte del versículo ya nos sacude, nos compromete, nos implosiona. Porque la pregunta obligada es, iglesia, ¿sí reina la paz de Cristo en tu corazón? Si cambiamos el término reinar por gobernar, ¿gobierna la paz de Cristo en nuestros corazones? En la traducción griega, reinar, en otras traducciones bíblicas, se interpreta gobernar. Y se usa precisamente en este versículo de la Biblia. Tiene un significado de árbitro, uno que pone orden. Este versículo dice que debemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestra vida. Que la paz de Cristo tome el control, que la paz de Cristo reine y gobierne. Pero ¿qué hace un árbitro, familia?
El árbitro tiene una función, por ejemplo, en el deporte, es de mantener la calma, la paz, el orden en la disciplina de la justa deportiva que se esté realizando. Se asegura precisamente el árbitro de que el juego se desenvuelva de manera tranquila y ordenada, de acuerdo a las reglas. Bueno, pues el Señor quiere darnos un árbitro interno que nos mantenga en paz, aunque todo parezca estar en caos, aunque todo parezca desboronarse y caerse, derrumbarse, este árbitro nos da paz. Bueno, quizás no te guste mucho que hable de deportes, ok. ¿Te gobierna la paz de Cristo? Pastor, yo no estoy tranquilo, no salgo de Guatemala cuando ya estoy en Guatepeor. Perdona, mis hermanos de Guatemala, es un dicho muy popular en Latinoamérica. No significa que Guatemala sea feo, es precioso, es lindo. Ya tenemos la oportunidad de estar ahí, ¿verdad, Pastor Javier? Qué bendición estar en Guatemala. Entonces, familia, el cristiano dice, no tengo paz. Y si se dan cuenta, no es de tener una paz propia. El versículo en Colosenses 3:15 nos lo deja claro. Es la paz de Cristo, no es tu paz. Si alguien sabe tener paz, es nuestro Señor Jesucristo, familia. Y esa paz de Él es la que debe tomar el control, es la que debe reinar, es la que debe gobernar, es la que debe arbitrar nuestros corazones, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Permíteme un comentario, amados hermanos. Me siento triste cuando descubro que para algunos cristianos, me van a entender el comentario, me lo van a entender, yo sé que sí. Yobel es una iglesia especial, diferente. Me da tristeza descubrir a mucho cristiano estar completamente convencidos de que una vacuna los puede separar de Cristo. No tienen paz. Y haciendo memoria, en los años 60, 50, 60, se predicaba que los tatuajes eran la marca de la bestia, la marca del anticristo. Después, eso cambió. Ya no se predicaba que los tatuajes eran la marca de la bestia, sino que ahora salió el código de barras en los productos comerciales. Esto ya sucedió en los años 70, 80. Y entonces los cristianos predicaban que el código de barras en las cajas de cereales, en los productos de abarrotes, de la canasta básica, el código de barras era el número de la bestia, era la marca de la bestia. Después cambió el mensaje. Y en los años 90 salió el código QR. De los 90 al 2000 sale el código QR. Y ahora el mensaje era que el código QR, ese cuadrito con muchas manchitas negras, cuadritos negros, decían que esa era la marca de la bestia. Lo peor del caso, familia, es que los cristianos sí se lo creían, estaban convencidísimos, no compraban pasta dental porque tenía el código QR, no se ponían, no se compraban las cajas de galletas porque traían el código de barras, y si lo compraban era tener la marca de la bestia. El mensaje ha cambiado ahora, familia. Ahora dicen que las vacunas son la marca de la bestia. Y hay una gran cantidad de creyentes, si así se les pudiera llamar, que están convencidísimos que si se vacunan, ya están fuera del reino de Dios. O sea, le han dado un poder
a estas creencias. Y bueno, si se dan cuenta cómo ha ido cambiando el mensaje, al rato va a ser otra cosa. Ahorita es la vacuna. A ver, dentro de unos años, ¿qué más sale? Esa va a ser la nueva marca de la bestia. Es ridículo. Es triste ver a los cristianos que ahorita se vieron en la necesidad de acudir a un médico. Están convencidísimos esos hermanitos, esas hermanitas, de que porque fueron al médico, le han dado la espalda a Jesús. Sienten que con depender de un medicamento, ya no tienen fe. ¡Guau! ¿De qué me habla eso, familia? No hay paz. No tienen paz con ellos mismos, no tienen paz con Dios. En sus vidas, en sus pensamientos, en sus sentimientos, no gobierna la paz de Cristo. No se dejan gobernar por la paz de Cristo. Y esto obviamente que va a traer repercusiones. No importa las circunstancias, familia. Mira, el pueblo de Israel estuvo por muchos años en un desierto dando vueltas. Era algo terrible en consideración, pues, de lo que este pueblo estaba acostumbrado a ver, a vivir, a hacer. Y las escrituras dicen que no se les gastó el calzado, que no se les gastó el vestido, que durante su peregrinaje en el desierto, Dios se encargó de proveer agua, de proveer alimento, de proveer carne, de darles calor durante la noche, de darles sombra durante el día. Mira, hermano, permíteme este comentario. Esos desiertos son fabulosos. Pero el pueblo lo sufrió. No lograron tener paz con Dios. Por supuesto, no tenían paz en ellos mismos. Aleluya. Bueno, ya hablamos un poquito de la paz espiritual, ya les estoy hablando un poquito de la paz emocional. Ahora déjame hablar de otra paz, la tercera, la paz social. La primera es paz con Dios, la segunda es paz contigo mismo, y esta tercera, la paz social, es la paz con otras personas. Es lo que la Biblia llama la paz con los hombres. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 18, familia. Romanos 12, 18 dice lo siguiente: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. En cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Esta es la paz social. Psicológicamente se le da un término también como la paz relacional. Yo le llamo más práctico la paz social. ¿Qué significa esto? Reducir los conflictos. Reducirlos. En cuanto dependa de nosotros, hacer todo lo posible para evitar conflictos. Reducirlos. Eliminarlos. Desvirtuar el conflicto con sabiduría, con una respuesta blanda, como dicen las escrituras. De hecho, yo quiero que leamos una promesa de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Jesucristo dijo lo siguiente:
la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén, familia. Le estoy hablando de la paz social y tengo que acudir a esta promesa de nuestro Señor Jesucristo para que disertemos en lo siguiente. Está la paz que el mundo ofrece y está la paz que Jesús nos dejó, no nos la ofreció. Atención, no nos la ofreció. Jesús ya nos dejó su paz, ya nos la dio. Él no usa los mismos elementos que el mundo. Escúchame, hermano, escúchame, iglesia, escúchame, familia. Jesús no usa los mismos elementos que el mundo. Jesús no va a usar música atmosférica. Jesús no va a usar vibraciones hertzianas. Jesús no va a, espero que me estés entendiendo, Jesús no va a usar herramientas que el mundo usa para dar paz. El mundo te dice, ¿quieres paz? Vete a la playa. ¿Quieres paz? Vete al monte, aíslate. ¿Quieres paz? Medita, reflexiona, súbete a la azotea, ahí ponte en flor de loto y medita suavemente, respira despacio, pon tu mente. No, 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 no. Jesucristo no da la paz como lo hace el mundo. Eso a nosotros como hijos de Dios nos debe quedar súper clarísimo. Jesús dijo, la paz os doy, y mi paz que les doy no se las doy como el mundo la da. Porque la paz que da el mundo te turba, te da miedo. Y perdónenme, familia, aquí tengo que abrir los labios y levantar la voz para decir lo siguiente. Cuando escuchas mensajes y predicaciones de estos supuestos profetas que salen por todos lados en estos días, te turba y te da miedo. Te turba y te da miedo. Ok, es la voz del mundo. Esa no es la voz de Jesús. Ellos te están ofreciendo paz. Como ahorita las supuestas sanciones a Rusia, las supuestas métodos de solución de la ONU para el conflicto entre Ucrania y Rusia, mira, no te dan paz. Te confunden, te turban, te dan miedo. Y ya los hermanos predicadores están hablando de la guerra nuclear, están hablando de la tercera guerra mundial, están hablando del caos, están hablando de Gog y Magog, te sacan profecías del Antiguo Testamento y te empiezan a llenar de turbación, te empiezan a llenar de miedo. Esa no es la paz de Jesús. Según Juan 14:27, la paz que Jesús ya nos dio es única, es especial. Esa es la paz de la que debemos estar disfrutando todos los hijos de Dios y es la paz que podemos compartir con nuestros semejantes. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y hoy el mundo se polariza. Y hoy la iglesia se polariza, los cristianos se polarizan. Están los cristianos que no tienen problemas con las vacunas y están los cristianos que sí tienen problemas con las vacunas. Están los cristianos en pro de Rusia y están los cristianos en pro de Ucrania. Están los cristianos que creen en el virus, los cristianos que no creen en el virus, los cristianos que ya dicen que estamos en la cuarta trompeta, los cristianos que dicen que estamos en el tercer jinete del Apocalipsis, los cristianos que creen en las profecías antiguotestamentarias y los cristianos que solamente observan las profecías del Nuevo Testamento. ¡Wow! Entonces no es la paz de Jesús. Hoy vemos conflicto, hoy vemos polarización, claramente. Y aquí las escrituras me dicen claramente en Juan, me dicen de una forma precisa, Jesús, yo ya te di mi paz. Y no te la di como el mundo la da. Por lo tanto, dos cosas se deben eliminar de mi alma, de mi entorno. La confusión
que es como se traduce turbar, y el miedo. Llámese pánico, llámese inseguridad, como le quieras llamar. El miedo tiene muchas vertientes, muchos bracitos. La paz de Jesús echa fuera la confusión y echa fuera el miedo. Hablé de paz espiritual, hablé de paz emocional, estoy hablando de la paz social. Y esta promesa de Jesús nos debe dejar el camino muy marcado. Él precisamente dijo estas palabras antes de ir a la cruz por nosotros. La paz de Dios no está relacionado con las circunstancias. La paz de Dios no está asociado con los eventos que nos rodean. Su paz nos permite estar tranquilos en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier caos. Recuerdan a los discípulos en aquella tormenta en la barca donde Jesús dormía. ¿Cómo podemos nosotros tener esta paz? ¿Cómo? Se estarán preguntando, yo quiero esa paz. Yo ya no quiero la paz que el mundo da. Porque mucha gente piensa que estaba bien. ¿Se acuerdan del versículo con el que arrancamos este tema, hermanos? Bueno, vamos a observar 5 claves, 5 puntos que debemos atender para adquirir la paz perfecta del Señor. ¿Amén, familia? Con amor partimos este pan para todos nosotros. Número 1, obedezcamos los principios de Dios. Eso es importante, familia. Primero, si queremos paz, debemos obedecer los principios que se encuentran en las Escrituras. Necesitamos hacer exactamente lo que la Biblia nos dice. El salmista dijo unas palabras interesantes en el Salmo 119, 165. Salmo 119, versículo 165. Dijo el salmista lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Ya ve? Ni la vacuna, ni la aspirina, ni el código de barras, ni Gog y Magog. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Dios dice que la paz viene cuando vivimos en armonía con Él, cuando hacemos lo que Él dice que hagamos, cuando atendemos su voz por encima de la voz del mundo y de cualquier otro que se haga conocer como voz de Dios. Un ejemplo práctico, familia. En un carro nuevo, en un auto nuevecito, siempre en la guantera va a haber un manual para el dueño. Este manual dice todo lo que se tiene que hacer de acuerdo a distintos momentos para que se pueda tener el mayor rendimiento del carro. En un aparato electrónico de cocina, en la caja está el instructivo para que se pueda tener el mayor rendimiento, ya sea del microondas, de la cafetera, de la tostadora, cómo se debe usar para que te dure mucho tiempo y para que tengas una función correcta. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. La Biblia es el instructivo, contiene todos los principios que necesitamos. Mira, la Biblia te habla de salud, la Biblia te habla de finanzas, la Biblia te habla del matrimonio, la Biblia te habla de las relaciones sociales, la Biblia te habla hasta de negocios, la Biblia te habla de todo, hermano. El no atender
las Escrituras nos aparta de la paz del Señor. ¿Podemos pasar por alto todos estos principios? Y si así hacemos, no tenemos a quién culpar por nuestros problemas. Nosotros terminamos siendo los principales responsables del caos que estamos viviendo. No estés viendo a Rusia contra Ucrania. Vete a ti contra tu suegra, vete a ti contra tu suegro, vete a ti contra tu hermano, contra tu vecino, vete a ti. Está bien, ora por los de Ucrania, ora por los de Rusia, pero tienes que ver porque tú tengas paz primeramente. Si no obedecemos estos principios, no experimentaremos la paz de Dios. Si compras un carro y no lees el instructivo, sí, puedes decir que tienes un carro, pero no lo vas a disfrutar al 100%, no vas a entender cómo fue diseñado para darte el mejor servicio. Nuestra vida será mucho mejor si la vivimos de acuerdo al diseño de Dios, tal y como Él nos creó, tal y como Él nos formó, tal y como Él con sus manos preciosas, nos dio vida, con su aliento, con su espíritu. En su palabra tenemos lo que necesitamos, así de sencillo, así de simple. Si queremos tener paz, obedezcamos los principios del Señor. Amén. Las Escrituras, la Biblia. Volvamos al diseño original. Atendamos lo que Dios manda. Número 2, aceptemos el perdón de Dios. Número 2, aceptemos el perdón de Dios. Si queremos paz, debemos aceptar su perdón. ¿Y qué significa esto? Significa que su perdón nos libera de un castigo. La mayoría de las personas cargan con una culpa en su corazón. Y este sentimiento de culpa se vuelve el principal enemigo en su vida para no tener paz. Cuando nos sentimos culpables, nos sentimos obsesionados y perseguidos por nuestro pasado, por nuestros errores, por nuestro pecado. Y la única forma de tener paz es tener una conciencia limpia. Y esto solamente es posible con la intervención de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así está escrito. Entonces, número 2, aceptar el perdón de Dios, lo que Jesucristo hizo. Valuarlo de una manera correcta, ese debe ser nuestro tesoro. Apreciarlo de una manera, lo que Jesús hizo por nosotros para que nuestro pasado, nuestro pecado, no nos robe la paz. El perdón de nuestro Señor Jesucristo está disponible. Hoy, en este momento, puedes decirle al Señor, yo quiero disfrutar de tu paz, Señor, yo quiero recibir tu perdón. Si no tenemos una conciencia limpia, hoy es el momento, hoy es el día, hoy es la noche en la que el Señor nos puede liberar de toda carga del pecado. Número 3, concentrémonos en la presencia de Dios. Por favor, familia, concentrémonos en la presencia de Dios. Deja de atender las cosas que no son de Dios. Si queremos paz, debemos concentrarnos en su presencia, debemos reconocer que Él está siempre con nosotros. Y debemos aprender, debemos ser sensibles a su presencia. Isaías capítulo 26, versículo 3, nos recuerda precisamente dónde debe estar puesta nuestra mirada.
al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Así dice el profeta. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Dónde debe estar fija nuestra mirada? ¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? Confía en Dios. Esto te hará ser un hombre, una mujer con un propósito firme, y Dios te va a guardar en perfecta paz. Tenemos la opción de concentrar la atención en nuestros problemas. Eso es lo que todo mundo sabe hacer. Pero concentrar nuestra atención en Dios es la solución para tener una perfecta paz. Perfecta paz. Por favor, familia, mientras más oscura sea la noche que nos rodea, más brillante y más evidente y más hermosa arderá la palabra, la presencia, la gloria de Dios. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Él es un Dios soberano. Familia Llobel, Iglesia Llobel, Él es un Dios soberano. Él no depende de las circunstancias para ser poderoso, para ser amoroso, para ser Dios. Él no depende de las circunstancias. Por eso es soberano. En lo que nos concentremos, eso será lo que determine nuestro nivel de paz. Fijemos nuestros ojos en Jesús, concentremos nuestra mirada en la presencia del Señor. Él está con nosotros, Él nunca se aparta de nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo prometió. Decimos amén y confesamos y creemos eso, porque así está escrito. Aleluya. Número 4. Confiemos en los propósitos de Dios. Confiemos en los propósitos de Dios. Si queremos experimentar la paz del Señor, debemos confiar precisamente en sus propósitos. Aun cuando las cosas resulten caóticas o que parezcan que no tienen sentido, debemos confiar en Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es maravilloso, familia. Fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En este versículo hay diferentes verbos. A ver, vamos a ver cuántos verbos hay en este versículo. Hay 4. El primero es fíate, fiar. Después, apoyar, no te apoyes. Después, reconócelo. Y por último, enderezar. Los primeros 3 verbos que están en este versículo se usan como un mandamiento, como un mandato. Es fíate, no te apoyes y reconócelo. Suenan como imperativos. Y el cuarto verbo se usa para expresar una promesa de Dios. Él enderezará tus veredas. El escritor de Proverbios nos invita a confiar en el Señor de una manera interesante, porque esto significa no depender de nuestra manera de ser, de pensar, de sentir.
y nos recuerda que si lo reconocemos a Dios de esta manera, significa entonces que aceptamos la manera en que Él controla soberanamente nuestra vida, nuestro mundo, nuestro universo, incluyendo el pequeño entorno en el que vivimos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo. Debemos reconocer que Dios tiene el control y que Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Número 5, pidamos la paz de Dios. ¿Cuántos han visto en las noticias, en las redes sociales, la solicitud de pedir por la paz de Ucrania? Sí, hay que pedir por todo nuestro prójimo, por toda la gente, pero en este punto 5 quisiera dar otra perspectiva. Pidamos la paz de Dios. Si queremos paz, debemos pedirla de nuevo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dados a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mira qué interesante, el apóstol escribe esta carta a la iglesia en Filipos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Tome nota de esto último que dice el versículo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lindo, esto es importante. Yo prefiero que mis pensamientos estén guardados en Cristo Jesús y no en la opinión de los expertos geopolíticos de hoy. Y no en el criterio de los farmacólogos y virólogos de hace 2 años que salieron por todas partes. Primero, oración. Tenemos armas poderosas para conservar la paz. Oración. Primero oras y luego tienes paz. Cuando la presión aumente, no nos alarmemos. Decimos aquí en México, no entres en pánico. Cuando la tensión, cuando el estrés se te empieza a hacer algo rutinario, recuerda esta palabra, recuerda este estudio, recuerda esta charla, recuerda este loco pastor Chente que te está diciendo, hey, no estás solo. Tienes herramientas, tienes armas poderosas para no dejarte robar la paz de Dios. Es tiempo de orar. La oración es un liberador del estrés. Déjame decírtelo así. Una válvula salvadora. ¿Te sientes bajo presión? Ora. ¿Te sientes bajo presión? Confía en Dios. No te apoyes en tu manera de pensar ni en tu manera de ser. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Allí es donde deben estar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Iglesia Llobel, ¿dónde deben estar nuestros corazones y nuestros pensamientos? En Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Nuestros corazones y pensamientos deben estar guardados en Cristo Jesús. No ver las circunstancias. No dejarte llevar por la corriente del mundo. No correr con el mismo desenfreno con el que está corriendo toda la gente.
Ojo, eso no es tener paz. Eso no es tener fe. Eso no es tener a Dios. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, estamos aquí para marcar la diferencia. Nosotros corremos en sentido contrario. ¿Por qué? Porque nuestros corazones y nuestros pensamientos están guardados en Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Porque aunque el mundo se desborone, porque aunque haya terremotos, porque aunque haya guerras, porque aunque haya rumores de guerras, nosotros no nos turbamos. Nosotros tenemos paz y abundante paz para compartir con aquellos que lo están necesitando, que lo están buscando. Perfecta paz, verdadera paz, no como la da el mundo. Esa es la paz que Jesús ya nos dio y que ahora nosotros tenemos que compartir y no dejárnosla robar. No te afanes, no te estreses, no te inquietes. Está escrito: permaneced quietos y vean que yo soy Dios. Pastor, pero que dicen que ya se va a acabar el mundo. Déjalos que digan misa. Tus pensamientos y tu corazón están guardados en Cristo Jesús. Que el sello de la bestia, que la trompeta, que el sello de Apocalipsis, que el jinete del Apocalipsis. Quieto. Ten paz. Mateo capítulo 24. Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Dinos, ¿cuándo serán las señales del fin de los tiempos? Jesús dijo, lo primero que tienen que ver es que nadie los engañe. Versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero no se turben. Aún no es el fin, porque nuestros corazones y nuestros pensamientos deben estar guardados en nuestro Señor Jesucristo. Paz. Paz. Paz es lo que necesita el mundo, pastor. Sí, pero primero la iglesia. Primero los hijos de Dios. El mundo está buscando diferentes tipos de paz, pero no son estos que te estoy hablando hoy. La iglesia debe ser la precursora, la promotora, la distribuidora de paz, de la perfecta paz, de la verdadera paz. Esta paz no está hecha para todos. Esta paz es para los hijos de Dios, para los que guardan sus mandamientos, para los que se deleitan en sus ordenanzas, en sus enseñanzas, para los que reconocen el perdón y lo aceptan de nuestro Señor Jesucristo, para los que se dejan gobernar por Él, para los que no se afanan y han aprendido a disciplinarse en esta quietud, en esta fe, en esta confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, para los que, aunque vean las circunstancias difíciles, están conscientes y plenamente convencidos de que no están solos, que el Dios soberano y todopoderoso está con ellos, está en ellos y está alrededor de ellos. Aunque tomes cosa mortífera, no te hará daño. Caerá en 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Tranquilo, quieto, ten paz, da paz, comparte paz, muestra el camino a los demás. Sé la luz en esta oscuridad tan densa, tan espesa. Seamos luz, seamos la sal, seamos la paz que necesitan
los hijos de Dios, la iglesia de Cristo. Amén, amén y amén. Permítanme, amada familia, hacer una oración aquí con ustedes. Aprovecho primero por darles las gracias por todo lo que ustedes representan para mí. Gracias, Pastor Javier Soria, por su cariño, por sus cuidados, por su atención hacia mi familia, hacia mis hijos, hacia mi persona. Gracias, Pastor. Gracias, Iglesia Llobel, porque ustedes me recibieron con mucho amor, me acogieron en tiempos difíciles y yo me sentí cobijado, me sentí protegido, me sentí amado. Gracias, gracias, familia Llobel. Siempre estaré agradecido con todos ustedes. No quiero desaprovechar la oportunidad para decirles, Dios es bueno y Dios está con todos nosotros. Mañana está en las manos del Señor. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que esté sucediendo alrededor de ti, hermano, hermana. Lo que importa es lo que está dentro de ti. Deja que la paz de Cristo gobierne en tu corazón. Ten calma. Ten paz. Ármate con los mismos pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y si me dices, pastor, es que no sé cómo hacerlo, recuerda lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de que lo entiendas. Deja que esta paz de Dios te guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la fe que nos has provisto para caminar diferente. Te damos gracias, Padre Celestial, por nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos justificación, tenemos luz y tenemos verdad. Gracias, Señor, porque en Jesucristo no hay caos, ahí tenemos paz. Gracias, gracias de verdad, Señor. Y te pedimos perdón porque no hemos sabido ser buenos administradores de esta paz. Permítenos, Señor, en esta hora recibir tu consejo, atender tus mandamientos, tu palabra, tus instrucciones, tus enseñanzas, ponerlas en práctica, Señor. Perdónanos porque nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo. Perdónanos, Señor, porque hemos causado más confusión a la hora de interpretar individual y personalmente los tiempos. Señor, hoy necesitamos de tu paz, de esa perfecta paz. De esa perfecta paz, Señor. Por favor, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo, tu Hijo. Guárdanos ahí en Él, Señor. Guárdanos en tu corazón. Y déjanos ser herramientas de paz. No de la paz que el mundo está buscando y no de la paz que ofrece el mundo. No. Que seamos portadores de la perfecta paz. De tu paz, Dios. De la verdadera paz. Permítenos disfrutar de la paz espiritual. Queremos y anhelamos tener paz contigo. Permítenos disfrutar de la paz emocional, Señor. Queremos y anhelamos tener paz con nosotros mismos. Permítenos disfrutar, Señor, de la paz social. Queremos y anhelamos estar en paz con todos los demás. Guárdanos. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén
y amén. Gracias, familia Llobel. Ustedes han sido mi paz y hoy intento ser la paz de todos ustedes. Gracias, Pastor Javier. Y a su lado deseo seguir siendo usado por el Señor para llevar paz a las ovejas perdidas, a los hijos de Dios, a los rescatables. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu esta noche dice a la iglesia. Y la iglesia y el Espíritu dice, sí, Señor, ven pronto. Amén y amén.